La verdad, el Papa venía de un proceso que había superado en cierta parte, había incluso participado de una ceremonia de Pascua el día anterior y fallece en su residencia, según la información que se ha dado. Bueno, ¿qué viene a continuación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? El mundo está incluso expectante, todo el mundo habla de cónclave, habla también de las exequias que se van a realizar el día sábado. Pero Ángela nos puede dar más detalle de cuál es la situación a esta hora de la mañana en Perú, tarde en Italia, en Roma. Hola Ángela, ¿cómo estás? ¿Cómo está la información que tenemos ahí en Italia, donde estás tú, con respecto a lo que sucede en el Vaticano? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Tagna. Sí, confirmado que los funerales de Papa Francisco será el sábado 26 a las 10 de la mañana en el cementerio San Pietro. En esta ocasión vendrán figuras importantes como Trump, Zelensky. En vez ha descartado la participación Putin, el presidente Putin. Pero es un momento de gran dificultad emotiva para todo el mundo, por eso, para todo el mundo y en especial para Italia, donde se ha declarado 5 días de luto. Claro, en este momento ya se han sido presentadas las primeras fotos de la salma de Papa Francisco, vestido con el hábito rojo, con un rosario en mano, en una vara de madera sencilla, tal como lo pidió él, porque como bien sabemos es un papa que se ha hecho querer por la sencillez y la humildad que siempre ha mostrado desde el inicio hasta los últimos momentos. En esta ocasión, siguiendo justamente cuanto ha estado escrito en sus declaraciones finales, en su escrito final. Sí, él ha dado un testamento, ¿no? Un testamento. Y en ese testamento justamente decía que quería lo más sencillo para él, una lápida con la simple escrita Francisco, para testimoniar hasta el final cuánto humilde era hacer de su vida una testimoniancia de humildad. Ahora, eso es lo primero que ya se pone en práctica en el momento de la exequia, pero se dice que mañana él va a ser trasladado hacia la Basílica San Pedro. Sí, a ver, pues, los siguientes momentos prosiguen en este sentido. Por el momento, sí, está justamente a las 10, por ahora está mañana será trasladado a Santa Marta, a San Pietro, y luego será trasladado finalmente a Santa María Mayor, donde él ha pedido que sea finalmente los funerales. Ya, Santa Marta, San Pietro, para nuestros oyentes es San Pedro, ¿no es cierto? Sí. Y sí. Santa María, que es donde van a reposar sus restos. Exacto, donde siempre iba a rezar y es donde él quería que reposar finalmente. No será exhumado. Ya. Para él será un proceso diferente para conservar las almas. No habrá un proceso de exhumación. ¿Me permites un segundo? Porque yo ayer recibí el testamento del Papa, que tú también lo debes haber leído. ¿Sí? Y es muy bonito en realidad. Dice, y quiero que los oyentes lo conozcan también, dice: en el nombre de la Santísima Trinidad, amén. Sintiendo que se acerca el fin de mi vida terrena y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad únicamente respecto al lugar de mi sepultura. Siempre he confiado mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal
a la Madre de nuestro Señor, Santa María. Por lo tanto, pido que mis restos mortales descansen en espera del día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Deseo que mi último viaje terrenal termine precisamente en este antiguo santuario mariano, donde iba a orar, que es lo que tú has manifestado, donde iba a orar al inicio y al final de cada viaje apostólico, a confiar mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecer su dócil y materno cuidado. Pido que mi tumba sea preparada en el nicho de la nave lateral entre la capilla Paulina, capilla de las Zulus Populi Romani, y la capilla Sforza de la mencionada basílica, como indicado en el anexo adjunto. El sepulcro debe estar en la tierra. Esa es la diferencia que tú decías con los otros papas, sencillo y sin decoración particular, y con la única inscripción Franciscus. Los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos por la suma del benefactor que he dispuesto. He proporcionado instrucciones pertinentes a Monseñor Rolandas Manricas, comisionado extraordinario del capítulo liberiano. Que el Señor les dé la recompensa merecida a quienes me amaron y seguirán orando por mí. Ofrecí al Señor el sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. Santa Marta, 29 de junio del año 2022, Francisco. 22. Este es del 22. Exacto. Que dispuso eso el Papa Francisco. Sí. La verdad que... No se sabrá. Sí, te escucho. No será revelado el nombre del benefactor. Tendrá el secreto de quién fue el donador de la tumba, que ya está pagada justamente desde el 22, porque normalmente es pagada por la Santa Sede. Pero en este caso ha habido un benefactor que desde el 2022 ya había dispuesto justamente el pago, esta donación. No será público el nombre del donador. Entonces tenemos que de Santa Marta a San Pietro y de San Pietro a Santa María, el traslado a San Pedro, y luego el sábado, tú me dices 10 de la mañana hora de Italia, o sea, más o menos 10 de la mañana hora de Italia, 3 de la mañana hora de Perú. Son 7 horas de diferencia, sí. Ya. Son 6 horas de diferencia, pero con la cambio del horario legal ahora son 7 horas de diferencia. Ya estamos en 7 entonces. Estamos en 7 horas de diferencia. Ya, sí. O sea, más o menos 3 de la mañana hora de Perú será el inicio de las exequias, porque hay un traslado que se tiene que hacer. Exacto. Y como también el Santo Rosario será a las 19:30 hora italiana, a mediodía y medio hora del Perú. Hoy día va a haber un Santo Rosario. Hoy día un Santo Rosario. Muy bien. Ahora, paralelo a todo eso, lo que deja Francisco, el tema de la elección del nuevo Papa. Y la información que se tiene es que tienen que ser convocados para viajar al Vaticano. Algunos ya están viajando, es la información que se tiene, porque más allá de la convocatoria a la elección del nuevo Papa, es el tema de participar de las exequias, ¿no? Y quedarse al llamado cónclave. Exacto. En realidad, haya empezado hoy día la elección el inicio de este proceso. Ya. A las 9 de la mañana ha habido la primera reunión preparatoria. Obviamente serán una semana o 2 semanas que se podrán esperar, el máximo una semana y media que se podrá esperar la llegada de todos los cardenales que no superen 80 años. Entonces son 136 cardenales que se reunirán en la Capella Sistina para poder, con representantes de todos los representantes del país, de los países. En total son 71 países que van a tener representantes, en total 136 cardinales,
que no superen los 80 años. Entonces, no superando 80 años, ya hay muchos que podrían haber sido favoritos a un tiempo, pero que ya habiendo superado 80 años ya no pueden ser elegibles, ya no son elegibles. Dice que hay casi 200, ¿no? El tema es que son mayores de 80 años y para participar en el cónclave en menores de 80. Sí. Exacto, exacto. Pero acá hay un dato muy interesante. En realidad, el Papa Francisco, en todos estos años, 12 años, ha modificado, nunca ya modificado, ha querido dar más espacio a los representantes cardinales que no sean de centro ciudad, de capitales. Ha dado espacio a cardinales y los ha de diferentes, de las zonas más urbanas de los países y lugares más fuera de la zona urbana, justamente para dar coherente con su palabra de dar espacio a los más humildes, a los menos fortunados, ¿no? Por eso entre los elegibles, podríamos decir, claro, que son 136, solamente 26 no han sido elegidos por Papa Francisco. Entonces ahí ya hay como una primera discernación de quiénes podrían ser entre los archivescobos que son fundamentalistas o conservadores y los que quieren la reforma, continuar con la reforma de Papa Francisco. Ese es el debate, ¿no? el debate en los medios, por lo menos internacionales, claro. Es el tema de si el siguiente Papa es de la línea de la continuidad de lo que estaba realizando Francisco o de regresar a Ratzinger, Juan Pablo II o los más conservadores, ¿no? Ese es básicamente el debate, y la fortaleza de Francisco estaba en limpiar a la iglesia de pederastas, que era algo que ha realizado con mucha incidencia y aquí en Perú se ha conocido con el caso del sodalicio, y el tema de la voz de los migrantes, que él mismo calificaba que él era un migrante en Argentina, hijo de italianos, y que es un migrante en Italia, ¿no? Es decir, exacto, era algo de lo que mucho ha incidido en su papado Francisco, que muchas veces no ha sido escuchado por muchos jefes de Estado en Europa, donde hay bastante presión con el tema de la migración, pero ese es el debate, ¿no? Si se continúa o no con la reforma de la Iglesia y el mensaje de la Iglesia, o se retrocede o se cambia a un modelo mucho más conservador de la Iglesia. Claro, pero considerando, o sea, ahora dar nombres es bien difícil, hacer pronósticos es muy difícil, pero consideremos que justamente desde los 135 elegibles, 23 no fueron elegidos por Papa Francisco. Entonces, el 80% es lo que se indica, ¿no? Que él ha designado. Claro. Exacto. Y consideremos además de que, bueno, se elige en este momento del conclave, serán 2/3 para tener para que se elija al nuevo Santo Padre. Otro aspecto bueno, entre los nombres que más o menos se están considerando, hay 2 italianos, 3 italianos. Uno es justamente el secretario de Estado, Pietro Parolin. También está considerado el arquivescovo de Bolonia y el presidente, que es presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, Matteo Zuppi, y también Per Battista Pizzaballa, que es el patriarca latino de Jerusalén. Muchos de ellos han tenido roles importantes en las tratativas de paz. Sea del Medio Oriente o también con China, pero no se puede absolutamente descartar otros candidatos que logran ser favoritos. Hay uno sobre todo que es muy interesante y está siendo muy nominado entre los favoritos, que es Luis Antonio
Tagle de las Filipinas. Ya, A sí, sí lo he quien escuchado, de Papa las Filipinas. sí, sí, que Papa Francisco le había confiado en su momento que el Asia era el futuro de la Iglesia. Ujú. Bueno, pero parece ser cierta la versión que hoy también tanto se repite, quien entra papa sale cardenal, Claro. ¿no? O sea que los favoritos nunca terminan siendo los No, favoritos desde afuera, ¿no? Porque igual yo entiendo que los medios buscan alguna filtración, algún dato de quién podría ser papable o quien tiene mayor consenso, pero igual según se dice, quien entra como favorito, como papa, sale como cardenal. No lo sí. eligen. No, es un momento, bueno, en tanto es un proceso bastante Ujú, largo. Entro el 10 de mayo se debe tener ya una composición bastante clara. Todavía es un momento muy apresurado, ya se ha iniciado, pero es muy acelerado ujú. dar justamente pronósticos. Las voces que se sienten por el momento. Seguramente todavía es muy reciente y todavía el sentimiento es muy a flor de piel. Ujú. Todos los recuerdos y los mensajes que ha dado Papa Francisco, ¿no? Desde su primer mensaje, cuando dijo, han venido a elegir al Papa desde el fin del mundo, Sí. aludiendo a la Argentina, ¿no? Para decir cuánto a él le interesaba, y se sentía identificado con los últimos, Y, y y es eso ha que, dado y es que mm, seguramente nuestros oyentes y televidentes que nos escuchan deben haber recibido hoy con las tecnologías muchos resúmenes, muchas informaciones pequeñas de algunos actos del Papa que los podemos haber pasado desapercibidos, ¿no? Pero en cada participación, en cada mensaje, había algo fuerte, potente, que él difundía, que en el momento generaba algún tipo de reacción, pero con el tiempo se iban perdiendo, con el día a día. uno de los mensajes más significativos que se recuerda mucho en Italia es justo en la Plaza San Pietro, un domingo para dar el Angelus, con la plaza en pleno COVID, Ujú, plaza vacía, un domingo de lluvia a mediodía, que él solo con la plaza vacía daba el mensaje de paz ujú. y de esperanza en la Plaza San Pietro. Es uno de los momentos más significativos que se recuerda en Italia y en el mundo también, porque son imágenes pero como dices, se van olvidando. Eh, pero es muy, muy, muy presente todavía, eh, inclusive esos momentos eh, simbólicos y graciosos, porque quizás no se había escuchado, pero siendo de origen de madre lengua española, Ujú. y teniendo una mezcla con el italiano, algunas veces en discursos públicos le salió una mala palabra por haber pronunciado mal el italiano. Ya. Una sonrisa Ujú. y claro, quedó en la historia, Claro, ¿no? o hablar en castellano y que la gente de otros idiomas no entendieran exactamente qué quería decir con una palabra que nosotros sí le entendíamos. Como por ejemplo Claro. cuando les dijo a los jóvenes en Brasil que él quería que hagan lío. Y eso lo estuve escuchando ayer en la cadena SER, cuando una periodista española contaba que había pronunciado esa palabra, que lee que los jóvenes hagan lío, y todos los italianos, ingleses, le preguntan a qué se refiere, qué quiere decir con esa palabra que no la entendían, ¿no? Y luego Francisco explicó que lo que quería que eran los jóvenes salgan de las capillas, salgan de la iglesia, salgan a la calle, que la iglesia no era una ONG, fue lo que dijo él, que no se queden sentados, que salgan a la calle a atender a los que menos tienen. Y eso fue uno de los mensajes potentes que él enviaba. Como ha habido por la migración, como ha habido también por la diversidad y otros que se han ido dando y en los cuales siempre el Papa ha recibido de una, porque cuando habla de una opción sexual, ¿no es cierto? Que no puede obligar a alguien Sí. a obtener una opción sexual. Claro, hay sectores conservadores que lo van a atacar y hay otros sectores que más amplios que terminan por saludar sus declaraciones.
Y creo que ese es quizás una de las cosas que más ha mostrado ese Papa en ese tema de decir lo que piensa y hacia dónde va o iba su mando en la Iglesia Católica, hacia dónde se dirigía la Iglesia, ¿no? Ahora, el debate está ahí, otra vez regresamos a lo que comentamos hace rato. ¿Se mantendrá esa tendencia de la Iglesia o irá, para mí sería un retroceso, a posiciones más conservadoras? Porque hay que decirlo, o sea, mucha gente de la Iglesia es conservadora, porque ha sido educada así también. Claro, por ejemplo, otro de los aspectos, hablando de temas muy conservadores, el aceptar y abrir los brazos a personas que tienen diferentes orientación sexual. Y uno de los detalles que había introducido era, por ejemplo, aceptar que los padrinos para la primera comunión, para la confirmación, no sean necesariamente casados. Si no son necesariamente casados, significa que también pueden ser de otro tipo de orientación sexual, sin ningún problema. Y es una de las últimas reformas que pues ha servido, ha permitido que acercar a la Iglesia, ¿no? Sin tener que excluir por paredes y orientaciones diferentes. Bueno, ¿y cuál es la sensación de la gente en Italia? Del ciudadano de a pie. A ver, en tanto conmovidos, aunque también porque, como sabes, Italia es un país que ama el fútbol. Por decir ayer que era el día, le llaman Pascueta, después de la Pascua, el día siguiente es la Pascueta. Que es el día que se conmemora la anunciación del ángel que Jesús ha resucitado, ¿no? Ayer, como es un día en que no se trabaja, era un día no laborable, también habían partidos de fútbol en Italia, sí. Habían en programa partidas de fútbol. Ya ayer, oficialmente hoy día se iniciaba el luto nacional, pero ya desde ayer, por decir, los partidos de fútbol han sido suspendidos en modo voluntario, justamente por respetar este momento sensible. Y pues para decirte cómo el ciudadano de pie, como dices tú, pues ya reaccionó inmediatamente a una noticia que era esperada e inesperada, porque es verdad que eran 38 días que estuvo el Papa Francisco en el hospital y el domingo estuvo dando su discurso en Roma. Y el día siguiente, a las 7:30 de la mañana, pues se fallece por un ictus, porque ya tenía un cuerpo debilitado, ¿no? Entonces, pero si el día anterior lo habíamos visto en San Pietro, en la plaza San Pietro en Roma, pues no se lo esperaba así. Pero sí, inmediatamente ha habido una conmoción muy a flor de piel, y inclusive no solamente los católicos, sino también los católicos cristianos y también inclusive de otras religiones, musulmanes, etcétera, porque lo consideran el ejemplo de paz, un hombre de paz. O sea, obviamente otras religiones no lo consideran no lo consideran como papa, pero sí como un hombre de paz. Y pues sí, se siente que hay un sentimiento que está acumulando a Italia y al mundo. O sea, y hay esa sensación en la población, en la gente o interés de saber hacia dónde va a ir la Iglesia, porque es lo que se debate más en los medios, hacia dónde va la Iglesia, qué rumbo debe tomar ahora, y hay diversas tendencias y sectores. ¿Pero eso le interesa a la gente en Italia? En un segundo momento, porque digamos que sí interesa, pero en un segundo momento. Ahora todavía la conmoción es muy, muy, muy presente. Pero claro, luego estaremos a la expectativa como todos, porque siempre se ha hablado de inclusive
de Nostradamus, y ahí todavía esa cierta sensación y, como decir, de, de tratar de entender que hay más allá, ¿no? Claro, claro, o sea, el tema es que cuando empiece el cónclave ya nos van a llegar las noticias del Papa Negro, de que esto, que el otro, que acá, que las predicciones, que el fin del mundo y todo lo demás. O sea, eso va a llegar en su momento, ¿no? Pero hay que estar atentos porque hay que dar la información real, para eso estamos acá. ¿Sabes qué, Ángela? He ingresado a un portal que se llama del diario El País sobre la elección del cónclave y dice que el colegio cardenalicio lo componen 252 cardenales, 252 de 94 países. Ahora, dice que de esos 252, 135 se van a reunir en la Capilla Sixtina, el dato que tú has dado. Exacto. Pero solamente, porque solo quienes tienen menos de 80 años pueden votar. Pero es grande, son 252, 135 entran, 80 votan. 80 votan. Y del cónclave hay 14 norteamericanos, 53 europeos, 23 de Asia, fuerte Asia ahora, igual que Latinoamérica, mira Asia con Latinoamérica, 23, 18 de África y 4 de Oceanía. 4 de Oceanía es lo que se está indicando, ¿no? Y y hay que destacar, dice acá la nota, que 108 fueron nombrados por Francisco, 22 por Benedicto y todavía quedan 5 de la época de Juan Pablo II. Así un poco está compuesto el panorama. En todo caso, son nombrados la gran mayoría por Francisco, ¿no? Que quien tiene que hacer la evaluación de cada uno de ellos para su designación. Exacto. Luego, las votaciones se desarrollan en este modo. Se hacen las votaciones 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde. Salvo el primer día, que hay solamente un escrutinio. Y que generalmente no hay un ganador. Exacto. Y luego, el día siguiente, 2 veces en la mañana, 2 veces en la tarde. Si cada 7 votaciones, si no hay éxito positivo, el cónclave se firma por al menos una mediodía para poder reflexionar y etcétera, ¿no? Bueno, ¿y por qué te vas a qué fecha me has dado que puede haber papa? El 10 de mayo, porque tienen que esperar la llegada de todos. Ya. Pero tendencialmente han dado como fecha el 10 de mayo. Bastante. Dice la fecha del cónclave podrá, todavía no ha estado fijada, pero se ha entendido que se abrirá antes del 10 de mayo, o sea, máximo es el 10 de mayo. Perfecto. Ángela, te agradezco, te mando un abrazo acá desde Tacna. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar en permanente contacto contigo porque mañana es el tema de el traslado de los restos. Ella conoció las fotografías, ¿no? Con los datos que has comentado, la vara de madera, el rosario en las manos, el ataúd de madera. Las imágenes las primeras que vienen llegando a esta hora de la mañana acá en Perú. Son las 9:07 para ustedes y es la tarde, que es lo primero que se ha conocido aquí en el continente. Te agradezco, estamos en contacto, Ángela, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenos días. Periodista en Italia.